Hola, esta es la ayudantía número 6 y en esta se va a aprender a cómo estimar hidrogramas unitarios a partir de datos de caudales medidos en una estación fluidométrica. Entonces ya, ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice que tuviste una tormenta de 3 horas de duración en la cual llovió 100 milímetros y se distribuyó horariamente en 12, 53 y 35 milímetros. Esto generó esta crecida. Y luego me dicen, con esto genera un hidrograma unitario y con ese hidrograma unitario trata de predecir la crecida de esta tormenta. Entonces, antes de comenzar, necesitamos repasar algunos conceptos que son la curva número. Primero curva número, que va de 0 a 100. Y este es un valor numérico, el cual representa el valor de impermeabilidad de la cuenca, donde 100 representa un número en el que todo lo que llueve escurre. Esto puede ser, no sé, un pavimento o un techo de una casa. Y 0 es que todo lo que llueve va a ser retenido, va a ser abstraído por las plantas, por la porosidad del suelo, por los acuíferos subterráneos, etcétera. Entonces, por ejemplo, un número más cercano a la izquierda, bueno, los números más bajos de curva número van como entre 50 y 60, y esto representa los bosques principalmente. Y los números más altos son principalmente de pavimento asfáltico o de hormigón, que van del orden de 99. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la curva número de una cuenca, que tiene su punto de salida acá, lo que tendrían que hacer es medir el área de cada techo, de cada casita, el área de cada calzada de pavimento y hacer una tablita de áreas versus curva número. Por ejemplo, la primera área va a ser de pavimento que, no sé, tiene el 20% de la zona y eso representa una curva número 99. Luego, el otro 80% va a ser la corta, son bosques. Y eso tiene un coeficiente de curva de número como 66 aproximadamente. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para obtener la curva de número promedio de todo esto? Sería 20% por 99 más 80% por 66. Y ahí tendría una curva de número promedio de toda esta cuenca. Y eso básicamente. Entonces, eso es lo primero, que es la curva número. Que es lo primero que se nos pide calcular. Ya. Entonces, ahí sale el primer dato, que es obtener la curva número. Y para obtener este dato de curva número, lo que vamos a hacer es utilizar estas ecuaciones que tenemos acá, principalmente. ¿Qué nos dice esto? Que la curva número depende del S, pero el S, que son en sí las abstracciones potenciales máximas que puede tener nuestra cuenca, dependen de la precipitación efectiva acumulada y la precipitación acumulada. Entonces, tenemos que obtener algunos de estos datos para obtener el S y luego con ese S obtener la curva número. Y bueno, eso. Entonces aquí la precipitación acumulada ya la conocemos, que son 100 milímetros de parte del enunciado, y la precipitación efectiva es la que vamos a obtener ahora gracias al hidrograma de crecida de la cuenca. Entonces le voy a volver a colocar acá. Y bueno, lo que hice acá fue colocar los datos registrados y nos piden estimar también, bueno, para estimar todo esto necesitamos obtener la escorrentía directa. Y la escorrentía directa es el caudal que se genera producto de las precipitaciones. Porque, bueno, voy a hacer otro paint para explicar esto. Nosotros sabemos que, bueno, si tenemos nuestro dato de caudal, aquí caudal y aquí tiempo, nosotros sabemos que el flujo base, que es todo lo que está abajo, es lo que siempre está ocurriendo en... es lo que siempre circula en nuestra cuenca, como mínimo. Y esto depende del derretimiento nival y de las aguas subterráneas que emergen a la superficie y generan la escorrentía de flujo base. Pero a nosotros nos interesa esta parte de arriba, ya que esto es lo que se genera producto eh, de la precipitación que cae, pero principalmente de la precipitación efectiva, ya que la precipitación efectiva es una parte de la precipitación acumulada. ¿A qué me refiero con eso? Porque no todo lo que llueve eh, va a escurrir, sino que solo una parte de lo que llueve va a escurrir, ya que hay parte que queda retenida por la vegetación, los poros del suelo y las napas. Entonces, lo que voy a obtener es la precipitación efectiva y esta se obtiene del área bajo la curva de escorrentía, que vendría siendo el área azul. Entonces, eso es lo primero que tengo que obtener. Tengo que separar los datos de caudal del flujo base. Así obtengo mi caudal de crecida y le calculo el volumen a eso y eso es lo que finalmente escurrió. Por lo tanto, es el dato de precipitación efectiva que estamos buscando.
Entonces, eso es lo primero. Tenemos que obtener el flujo base y en el enunciado nos salía que no podíamos utilizar un flujo base constante. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé el dato justo cuando empezó a crecer esta cuestión, hasta acá, y le hace una recta. Y una forma más exacta de ver el cambio, que yo no lo apliqué acá, pero se debió haber hecho, es pasar los datos de caudal, de escorrentía. Por ejemplo, ustedes tienen aquí todo esto, y lo que van a hacer es graficar cada punto como log normal de Q versus el tiempo nomás. Y lo que van a ver en esta zona que voy a dibujar acá principalmente, lo que van a ver va a ser una recta así. O sea, se va a poder generar una recta como una interpolación de los puntos, ya que están todos como infinitas, pero luego va a haber un quiebre y se va a colocar así. Entonces, cuando identifiquen esto, van a identificar hasta dónde tienen como que tirar la línea para separar el flujo de escorrentía del flujo base. Eso es un dato, pero igual lo pueden hacer como al ojo y pasapiola, yo creo. Ya bueno. Entonces tenemos el caudal registrado. Y lo que vamos a hacer es calcular el flujo base. Y lo que hice es trazar una recta desde aquí hasta acá. Esta es la ecuación. Entonces reemplacé aquí esta ecuación en el flujo base, pero a partir del punto 3 o 2, del punto 3, perdón. Ahí empecé a reemplazar la ecuación, donde x es el tiempo en horas. Entonces aquí reemplazo el 4 en la ecuación, por ejemplo, y obtengo este flujo base. Luego, para obtener el caudal de crecida, tengo que restar el caudal registrado del caudal base, y así obtengo este caudal de crecida que vendría siendo este de acá graficado. Luego, para obtener el área bajo la curva, lo que vamos a hacer es una suma de Riemann, que es tomar el de adelante y el de atrás, sacarle un promedio y multiplicarlo por el tiempo. El tiempo en este caso está en horas, por lo tanto, si el caudal está en metros cúbicos por segundo, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por una hora y esa hora pasarla a segundos. ¿Y cómo hago eso? Multiplicando por 60 y por 60. Es decir, la hora la pasé a 360 segundos. Y eso es lo que hice aquí. Luego, el volumen total va a ser la sumatoria de todo esto, porque esto es lo que hice con suma de Riemann. Aquí ya calculé el volumen total de agua acumulado. Y bueno, esto está en metros cúbicos, por lo tanto, para pasarlos a metros y luego a milímetros, lo que tengo que hacer es quitarle 2 unidades de longitud. O sea, digo que esto está en metros cúbicos, entonces puedo dividirlo por algo que tenga una unidad de metros cuadrados y así obtener una unidad de metro nomás para obtener la precipitación. Por lo tanto, divido por el área. Entonces, divido por el área y esta área son 100 kilómetros cuadrados, lo paso a metros porque estamos comparando metros con metros. Si hago la división del volumen con el área, me va a dar la precipitación efectiva en metros. Y esta precipitación efectiva luego la paso a milímetros multiplicando por 1000. Luego, esta precipitación efectiva la reemplazo acá, 51.32. La precipitación acumulada sería 100. Y obtengo el S. Y luego con este S obtengo el curva número. Y bueno, aquí está la ecuación reemplazada y aquí están los resultados. Entonces, el primer resultado es 80.39. Y eso. Ya. Luego, tenemos lo siguiente. ¿Qué nos piden? Estimar el diagrama unitario. Ya, ahora empieza lo bueno. Tenemos, lo primero que hay que hacer es obtener las precipitaciones efectivas para cada intervalo de hora. Ya que lo que antes que hicimos fue obtener la precipitación efectiva, pero para el periodo total. Para todo el periodo. 51.32. Pero lo que quiero hacer ahora es obtener cómo se distribuye esta precipitación horariamente, para luego generar el diagrama de crecida. Y bueno, lo que hago es lo siguiente. Bueno, tengo la retención potencial máxima, que es el S, que calculamos acá, para llegar al Cn. Y bueno, lo que vamos a calcular es 0.2 veces S, ya que eso es la abstracción inicial que nos va a servir para entrar a esta fórmula de precipitación efectiva. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ordenar los intervalos de hora. De 0 a 1 hora llevan 12 milímetros, de 1 a 2 llevan 53 milímetros y de 2 a 3 llevan 35. Esto es del enunciado. Esta es la precipitación que nos generó esta crecida. Y lo vamos a acumular, ya que esta fórmula funciona únicamente con datos acumulados. Y reemplazamos aquí. Para el primer dato tenemos 12 milímetros. Tenemos que fijarnos aquí en estos condicionales. Si la precipitación acumulada hasta ese entonces es mayor a la abstracción inicial, significa que hay escorrentía y se calcula así. Pero si es menor, no hay escorrentía. Entonces aquí vemos 12 es mayor a 12.39, no. Por lo tanto, la precipitación efectiva va a ser 0. Luego seguimos al siguiente intervalo, 65 milímetros.
¿Son mayores a 12.39? Sí. Por lo tanto, reemplazo en esta fórmula y ahí lo calculé. Entonces, eso es lo que hice sucesivamente. Pero ojo, esto es la precipitación efectiva acumulada eh, que se va acumulando así por cada fila. Pero ahora yo lo quiero separar. Yo lo quiero separar en cada intervalo. Por lo tanto, lo que hago aquí simplemente es restar el 24.16 con el 51.32 y obtengo la precipitación efectiva para ese preciso intervalo. Y bueno, entonces ahora sigue lo interesante. Lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro caudal registrado. Bueno, este es el caudal registrado y lo separamos con caudal de crecida. Esto es simplemente lo de acá, solamente que lo copié y pegué acá. Y les coloqué que el caudal de crecida va a partir desde el dato azul, tomando los ceros como extremos, ya que tenemos que considerar estos cachitos de la crecida. Estos cachitos de acá, perdón. Y eso. Entonces, vamos a comenzar. Lo que tenemos que hacer, bueno, en sí lo que es un hidrograma unitario, de que un HU, es una relación entre precipitación efectiva y caudal. Entonces, tenemos que... voy a cerrar la ventana un ratito. Disculpen eso. Ya. Tenemos que... a ver. Aquí. El HU es una relación entre precipitación efectiva y caudal. Y este se obtiene de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo mi histograma de precipitaciones. Acá precipitaciones y acá tiempo. En horas. Y las precipitaciones efectivas que habíamos obtenido para cada intervalo se distribuyen así. Para la primera hora llovió esto. Y para la segunda hora llovió esto. Por lo tanto, estas precipitaciones efectivas me van a generar una escorrentía que va a tener la siguiente forma. Voy a extender un poquito más esto. Este primero, que lo voy a colocar de color rojo, me va a generar esta crecida, supongamos. Pero este azul de acá, por ejemplo, me va a generar una crecida mucho más grande, pero desfasada, ya que este pulso de precipitación llegó una hora después. Por lo tanto, su crecida va a comenzar una hora después. Va a comenzar desde acá. Y va a ser una crecida mucho más grande. Entonces va a ser como así, por ejemplo. Y la suma de estos dos me va a generar finalmente, lo voy a pintar, no sé, de este color, me va a generar finalmente lo que es el caudal de crecida final, que fue producto de la acumulación. Bueno, este debería acabar ahí. Supongamos que este se extiende hasta acá y ahí. De pana, ya. Entonces, lo que queremos hacer es obtener una relación entre la precipitación efectiva de cada intervalo de hora con el caudal que estamos midiendo. Con el caudal morado de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Nosotros sabemos que el caudal cero, el caudal en el tiempo cero, va a ser la precipitación efectiva 1 por un factor que indica que esa precipitación está en su fase 0. En su primera, bueno, en su fase 0. Pero ¿qué pasa acá? El caudal al comienzo, justo acá en este punto, es 0. Por lo tanto, si yo conozco que el Q0 es 0, si lo reemplazo, la precipitación efectiva tiene un valor conocido. Ahí despejo que HU va a ser 0. Bueno, HU0 va a ser 0. Eso es lo primero. Ahora continuando. Si nos saltamos este punto de acá, aquí vamos a tener que Q1, el caudal en el tiempo 1, va a ser producto de la precipitación efectiva 1, es decir, del primer pulso de precipitación, pero este que está en su fase 1, HU1. Por lo tanto, aquí yo puedo conocer H1 despejando H1, que H1 sería el caudal en el tiempo 1 partido en la precipitación efectiva en el intervalo 1. ¿Ok? Eso es lo primero. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el siguiente intervalo? Porque acá la precipitación efectiva aún no ocurría, pero ahora va a ocurrir. Entonces en este intervalo, ¿qué va a pasar? El caudal para el instante 2 va a ser producto de la precipitación efectiva 1 en su fase 2
más la precipitación efectiva 2 por su fase, que se encuentra en su fase 1. Entonces, yo aquí conozco H1, lo reemplazo acá, esto tiene un valor numérico, y mi única incógnita sería HU2. Entonces puedo obtener HU2. Y esto lo repito para todas las fases. Por ejemplo, una última. Para el caudal en la fase 3, o sea, el caudal en el tiempo 3, va a ser producto de la precipitación efectiva 1, que se encuentra en su fase 3, más la precipitación efectiva 2, que se encuentra en su fase 2. Y eso. Y ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos otro más acá? Bueno, tendríamos que agregarlo, pero eso se agregaría en la tercera fase y se agregaría acá. Precipitación efectiva 3 por HU1, ya que está en su fase 1. Y eso. Disculpen el paint, pero no tengo otra forma de explicarles esto. Y eso. Entonces, esto es lo que hicimos acá. Lo que hicimos aquí es lo siguiente. Bueno, habíamos dicho que para el primer intervalo esto era 0. Luego que el HU1 iba a ser el caudal 1 dividido en la precipitación efectiva 1. Ahí está. Luego el HU2 va a ser, bueno, aquí lo que se reemplaza que son las ecuaciones que obtuvimos. Y así sucesivamente. Entonces, aquí obtuvimos una relación entre HU y... o sea, obtuvimos una relación entre caudal y precipitaciones efectivas. Y ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo conozco mi HU. Y HU tiene unidades de metros cúbicos por segundo partido en milímetros. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo multiplico esto por un milímetro, voy a obtener el caudal en cada intervalo de tiempo que me genera ese milímetro de precipitación efectiva. Y además HU tiene una distribución temporal. Entonces, y esto había llegado como a 5HU. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo multiplico por un milímetro todo esto, un milímetro, este va a ser el caudal de crecida que me va a generar un milímetro. Pero aquí en este caso yo tengo mucho más de un milímetro. Entonces hay que ver eso. Y esa es la gracia del diagrama unitario. Esa es la utilidad. Esto es para verificar principalmente esto de acá. Es algo parecido a lo que hicimos anteriormente con la suma de Riemann, que fue más que nada, bueno, esto es para verificar que el diagrama unitario en verdad sea unitario y en sí estemos bien haciendo las cosas. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, yo aquí obtengo un delta U, que es un promedio entre el U anterior y el U de delante. Aquí le coloqué U a los HU por si acaso. Y eso lo multiplico por el tiempo, que vendría siendo 60 por 60. Y así obtengo el área bajo la curva, sumo todo esto, me da esto, metros cúbicos por segundo por cada milímetro, divido por el área para pasarlo a metros sobre milímetros, pero tengo que comparar mismas unidades, por lo tanto multiplico por 1000 y obtengo 0.999 milímetros partido por milímetro, y eso sería en efecto 1, por lo tanto es un diagrama unitario y no hay que corregirlo. Y para corregirlo, bueno, ahí ustedes pueden tomar la forma que ustedes deseen, que es como agregar equitativamente a cada intervalo una parte nomás y hacer que crezca, o no sé. Pero esa es la más conocida, la de distribuir equitativamente todo. O distribuirlos por peso, por ponderación, eso. Ya, entonces ahora vamos a la parte 3, que es esta. Dice, determina el caudal máximo debido a la tormenta ocurrida en el invierno pasado. Es decir, ya tenemos nuestro hidrograma unitario de diseño. Y lo que quieren que hagamos es que estimemos el caudal de crecida producto de esta tormenta. Y bueno, entonces para ello nos vamos acá. Y tenemos lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es, bueno, hacer lo mismo de obtener las precipitaciones efectivas. ¿Y yo eso cómo lo hago? Bueno, coloco mi primer intervalo de 0 a 3 horas que tiene una intensidad de 4 milímetros. Eso lo multiplico por 3 porque son 3 horas. Y obtengo la precipitación que se acumuló en ese intervalo. Y aquí lo mismo. El de 3 a 6 horas llovió 30 milímetros por hora. Eso multiplicado por 3 nos da 90 milímetros. Y eso es lo que llueve en cada intervalo. Luego lo voy acumulando. Hago la misma fórmula de precipitación efectiva anteriormente explicada. Y lo vuelvo a dividir por cada intervalo. Luego, ahora sí lo importante. Como nuestro diagrama unitario de crecida está hecho para intervalos de precipitación efectiva de 1 hora, no nos sirve en este caso, ya que nuestros intervalos son de cada 3 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar este diagrama unitario a uno de 3 horas.
Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el hidrograma unitario aquí, el primero, el segundo lo vamos a colocar en desfase y el tercero también lo vamos a colocar en desfase de 1 hora. Y lo que vamos a hacer es un promedio en cada fila, así sucesivamente. El promedio de esta fila, el promedio de esta fila, así sucesivamente. Y así obtenemos un hidrograma unitario que va a durar un poco más, claramente, porque ahora son 3 horas. Y va a tener una forma un poquito diferente, pero que en sí es consecuente con lo que estamos analizando anteriormente. Y bueno, ahora lo único que falta hacer es multiplicar cada hidrograma unitario por su respectiva precipitación en cada intervalo, que en este caso vendría siendo esto. Que aquí ya como son intervalos de cada 3 horas, tenemos que colocarlo en desfase de 3 horas. Por lo tanto, aquí iría el primer intervalo, luego aquí iría el segundo, y el primero lo multiplico por la primera precipitación efectiva, que vendría siendo 53 milímetros. Y aquí no considero este cero porque es un cero, básicamente. Y el segundo intervalo lo multiplico por la segunda precipitación efectiva, que vendría siendo 49.9. Luego esto lo sumo por fila nomás. Así sumar en fila. Y obtengo el caudal de crecida, que vendría siendo esto. Entonces aquí tengo el primer hidrograma unitario, o sea, el primer hidrograma de crecida que generó el primer pulso de precipitación efectiva y aquí el segundo pulso de precipitación efectiva. Y esto lo sumo y me genera esta crecida de acá. Y eso es todo.